tiempos con Dios, palabras y pensamientos del Padre. Palabra de lectura o de iluminación. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Aquí hay una paréntesis que quiero hacer porque dice que nosotros necesitamos perseverar en la voluntad, cumpliendo la voluntad de Dios, y de esa manera es que se recibe lo prometido. Continúo en el versículo 37 de Hebreos 10 que estoy leyendo, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Esta porción bíblica nos habla de que hay una palabra de lectura y una palabra de iluminación. Aquellos que buscan sin medida y dan todo a Dios para conocerlo son iluminados, en especial aquellos que hacen la voluntad de Dios. Pero esta iluminación acarrea sufrimiento y lucha, porque es donde brillas, no por tu brillo, sino por el brillo de Dios. Y a los demonios no les gusta la luz, a los demonios los afecta, no tienen comunión con la luz, y comunión es tener algo en común. ¿Qué tenemos nosotros de común con las tinieblas? Nada. Si somos luz, nada. Ahí es donde la lucha empieza, porque la guerra es declarada. Por eso soy tan convencida que una persona que se ufane, que es bendecida, porque no tiene situaciones, porque todo le sale bien, porque tiene una familia que hasta anda en nubes, simplemente es evidencia de que no son iluminados. Son solo cristianos, entre comillas, de lectura y conocimiento. Pero la letra mata y es el Espíritu el que da vida. Si ese concepto de que son santos o son cristianos es por eso, ese dicho de que todo me sale bien, entonces, ¿qué era Jesús? Entonces, ¿quién era Él? Entonces, ¿por qué libró tantas batallas? ¿Por qué fue tan perseguido? ¿Por qué tuvo tantas dificultades? Es sencillamente, como dice 1 Corintios 2:14, que para los que no tienen el Espíritu, todo les parece locura. Y como les parece locura, entonces tú ya no calificas. Si eres un iluminado, ya no calificas dentro de los, entre comillas, cristianos, dentro de lo que ellos tienen definido como cristianos, o lo que ellos han imaginado que debería de ser un cristiano o un hijo de Dios. Hay lucha cuando hay iluminación, primero porque en sí mismo la lucha por conocer los misterios de Dios. Entramos a territorios que no conocemos y entonces se crea una lucha entre la verdad y la delgada cuerda que el enemigo traspasó para plagiar lo que él conocía, porque él era un ángel de luz y él conocía todo lo que estaba en el reino. Y este plagio llevó la verdad a distorsión entre sectas, actos religiosos y movimientos, doctrinas que usaron la revelación para corromper las intenciones del corazón. Esto ha creado en los hijos de Dios temor a desviarse de la verdad, y es ahí cuando entramos en esos territorios que nos da miedo conocerlos a profundidad, porque no nos queremos desviar de la verdad. Y son terrenos o temas que han quedado estáticos sin ir más allá, porque no busca el conocimiento de Dios, volviéndolos religiosos y ceremoniales como si esto salvara o empoderara. Eso es lo que hacen los religiosos, simplemente leen un versículo, hacen una enseñanza de eso, pero no entran en esa profundidad porque no conocen los misterios de Dios.
y no están interesados en conocerlos. Pero con la insatisfacción de esa religión, viven y reciben, porque no son personas que den frutos, no son personas que muestran realmente el poder de Dios en sus vidas. Son personas que no hacen las cosas que Jesús hacía y aún mayores, como Él lo dijo, que nosotros haríamos. Por consiguiente, el fruto que se ve en estas personas son la recomendación que ellos mismos se hacen. Es lo que ellos mismos dicen, qué tan buenos son, qué tan linda es su familia, qué tan especiales o santos son, pero que finalmente es lo que ellos dicen, pero no se ve el fruto en esas personas. Un iluminado es dirigido por el Espíritu y como tal demuestra frutos, obras, sanidades, liberaciones, en respuestas en oraciones, cosas que uno diga, wow, definitivamente no es el hombre, no es una prédica, no es ir a la iglesia, no es darnos golpes de pecho, es que hay poder en esa persona. Cuando tú ves fruto en aquellos ministerios donde una persona es sanada de lupus, donde alguien ha sido transformado, donde una matriz es puesta, donde se ven cosas que el hombre por sí mismo no puede hacer. Esos son los verdaderos frutos de los iluminados, donde hay cosecha realmente a través de los testimonios de las personas. Cuando estos se levantan a decir, recibí una palabra y fui cambiado, o recibí una palabra y fui sanado, mi matrimonio fue restaurado, o X cosas que pueden haber sucedido. Donde hay un testimonio, es allí donde se ve la iluminación, no del hombre, sino del Espíritu de Dios. Segundo, cuando Dios ilumina tu entendimiento, aquellos que no han llegado a tal nivel te perseguirán siempre porque hablan de lo que no pueden entender o se salen del contexto religioso que practican. Tercero, el enemigo de los hijos de Dios e iluminados hará hasta lo imposible para evitar que conozcas la verdad y la lleves a ser aplicada a tu vida, y de esta manera llevar a cabo la bendición que Dios le dio a la humanidad cuando les dijo: fructifiquen, multiplíquense, dominen, sojuzguen la tierra, e impedirá que los lleves a otras personas, porque entonces el diablo las habrá perdido. Podríamos decir que hay 3 tipos de personas que definen quiénes son los iluminados realmente: el creyente o simpatizante de la palabra, aquellos que dicen amén a las promesas, pero que se molestan cuando son exhortados, cuando Dios les quiere guiar a través de los profetas, los que renuncian cuando deben hacer o cambiar algo para agradar a Dios, y todo lo refutan de tal manera que se acople a su comodidad. Los convertidos, que son los que entienden la palabra, llegan a un cierto discernimiento, pero caminan el cristianismo a su manera, según la carne, sin mayores esfuerzos, en sus emociones, quieren solucionarlo todo como siempre lo han hecho, no buscan la voluntad de Dios, no van más allá de lo que un devocional o una prédica les puede ministrar. Son los que ven los milagros y respuestas divinas en las personas y aún en ellos mismos, pero su carne, el mundo y la religión los mantiene volviendo atrás, olvidando las enseñanzas y subvalorando lo que han oído. Los que son discípulos, estos son los iluminados, a quienes las parábolas son reveladas y explicadas, y quienes tienen una intimidad con Dios tal que conocen sus misterios y pueden hacer cosas mayores de las que hizo Jesús por causa de la fe. A ellos sí, a otros no se les permite conocer los misterios del reino. ¿Quieres verificar esto? Está en el capítulo de Mateo 13. Este contexto bíblico claramente nos lleva a definir que los iluminados no vuelven atrás, no caminan por emociones y religión, y tienen una fe que nada ni nadie los puede desviar de lo que un día fue revelado en su espíritu, aunque digan lo que digan y hagan lo que hagan los demás. Sí, habrá momentos en que te vas a caer, eres humano, tienes una naturaleza humana, te duelen las cosas, puedes caer, pero nunca vas a ir para atrás. A Jesús
Le dolían las cosas, él lloraba, tenía emociones, pero él nunca fue para atrás. Jesús era iluminado por la verdad que el Padre le mostraba y no había fariseo, saduceo, sacerdote o judío que le hiciera cambiar lo que había escuchado y visto del Padre. Entiende una cosa, el diablo querrá imponerte su voluntad, su apreciación, lo que piensa y cómo quiere las cosas. Pero un verdadero iluminado no se deja mover por estas cosas. Simplemente mantiene la verdad en su espíritu. Dudar de lo que un día Dios nos dijo es andar en reversa y jamás vamos a llegar a la promesa. No oigas lo que los religiosos no entienden. No recibas lo que te dicen aquellos que no han sido iluminados. No sigas a los que no tienen tu mismo nivel espiritual. Confía, ten fe en el Señor. Él es tu única verdad. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú síguelo. Los muertos no entienden, no oyen, solo están estáticos en su misma posición y en su mismo parecer. Para recibir iluminación del Señor se necesita luchar y pagar un precio. No es suficiente un amén, no es suficiente ir a la iglesia, no es suficiente decir soy cristiano, no es suficiente recomendarse, que te recomienden las obras, que te recomienden los testimonios de aquellos que tú has ayudado a salvar, que te recomienden aquellas cosas que no puede hacer el hombre, pero que Dios sí ha hecho en tu vida. Necesitas buscar, intimar y aprender, porque tú eres un iluminado. Que Dios te bendiga.